Bienvenidos y bienvenidas a Las Correspondencias. El podcast donde hablaremos de los caminos que cruzan de ida y vuelta las diferentes expresiones del arte y la cultura. Acompáñanos a descubrir las referencias cruzadas, los encuentros premeditados y los datos curiosos que nos demuestran que no todo es coincidencia. Yo soy Alex Avilés. Y yo, Mijail Lamas. ¿Qué tal, amigos? Hoy hablaremos de Charles Baudelaire, la ciudad, y cómo se convirtió en el primer poeta, cronista y protagonista de la modernidad. Antes de que las palomas fueran ratas aladas y de que el transporte público se convirtiera en algo insufrible, incluso en una potencial forma de morir, hubo un tiempo, cuando las grandes avenidas comenzaban a trazarse, en que algunos hombres no tenían nada mejor que hacer que caminar y descubrir nuevas formas de relacionarse con el mundo a través del artificio y esa cosa llamada arquitectura. Hubo un tiempo en que el gris de los edificios, las fábricas y los centros comerciales, por insólito que parezca, robaron por un instante el protagonismo al cielo y a las flores. Todo eso sucedió gracias a un sujeto llamado Charles Baudelaire. Baudelaire pertenece a la clase burguesa, esta clase social cuyo camino a la hegemonía inicia con la Revolución de 1789. Lo que ustedes ya saben, Revolución Francesa, toma de la Bastilla, construcción de un Estado-república y la creación de las instituciones democráticas. Nacía el Estado moderno. Charles Baudelaire, el más famoso poeta maldito, nace en París un 9 de agosto de 1921 y muere el mismo mes, pero de 1867. Mientras en Estados Unidos se debatían el territorio entre indios, inmigrantes y en América Latina se libraban batallas independentistas, un hombre en París era poeta, ensayista, traductor y el crítico de arte más prestigioso. Además, uno de los primeros o el primer traductor de Edgar Allan Poe a la lengua francesa. Y todo esto a una muy corta edad. Su experiencia estética giraba alrededor del exceso, de la experimentación con sustancias como los opioides y su reflexión ética y estética sobre el mal. Será conocido como el mayor representante del simbolismo francés y uno de los principales traductores, ya lo dije, de Edgar Allan Poe, lo que quiere decir que los dos serán fuertes antecedentes de la cultura dark y gótica, o sea, Charles Baudelaire y Edgar Allan Poe. Fue a él a quien a menudo se le atribuye haber acuñado el término de modernidad para designar la experiencia fluctuante y efímera de la vida en la metrópolis urbana y el arte de sostenerla. O sea, no es que él haya inventado la palabra moderna, sino que su utilización para esta nueva experiencia de vida en el cambio de los espacios urbanos. Quiere decir que Charles Baudelaire, en su experimentación como poeta, nos enseñó a disfrutar de la ciudad como un goce, ¿no? Como una experiencia más de vida y ya no solamente como un ir a trabajar sino que ya era un goce estético también. Pues tenía que ver mucho con cómo la ciudad estaba cambiando, ¿no? La ciudad, de ser un espacio en el que vivía la monarquía y vivían los propietarios burgueses, empieza a experimentar la proliferación de barrios proletarios, por ejemplo, que eso no se había visto nunca. O sea, con la venida de la producción en masa, con estos sistemas de producción nuevos, un capitalismo mucho más afinado y mucho más salvaje, los barrios, las ciudades empiezan a cambiar, ¿no? Y la ingeniería, la construcción, la arquitectura empieza a ser otra. Hay un modelo nuevo de construcción de ciudades, de lo que vamos a hablar un poco más adelante, que tiene que ver mucho con lo prefabricado, ¿no? Y la construcción de pasajes, en fin, de pasajes comerciales y el hecho de comprar un poco como se hace ahora, ¿no? No solamente se compra por necesidad, sino incluso por distracción, por entretenimiento. Hablando un poco más de el misticismo que rodea a este poeta francés, hablemos algo de su biografía. Joseph François Baudelaire fue su padre.
Él había sido seminarista, había sido profesor de dibujo, pintor y funcionario. También fue jefe de un despacho de la Cámara de Pares, quien también le enseñó a Charles a leer. Cuando nació el pequeño Charles, su padre tenía la edad de 62 años y un hijo de otro matrimonio que se llamaba Claude Alphonse, fruto de su primer matrimonio. Su madre fue la bella Caroline Dufay, y que no cumplía los 30 años aún. Antes era muy normalizado tener esa diferencia de edades y no importaba nada. Hasta muy entrado el siglo XX yo creo que podía verse esta diferencia de edades entre los matrimonios. Ella era hija de migrantes ingleses que llegaron a Francia durante la Revolución de 1793. Ella fue quien le enseñó a Charles la lengua de Shakespeare. Conocimiento que al autor le serviría para dar a conocer la obra de, como bien lo dijiste, de Edgar Allan Poe, que fue una gran influencia en Charles. Su famoso poema en prosa, Las multitudes, probablemente el texto que mejor explica la experiencia en la vida urbana, está inspirado en un cuento breve de Poe. Fue Mariette, su nana, la encargada de la crianza del poeta, y Joseph, su padre, falleció en 1827, cuando Charles tenía apenas 5 años. Casi de inmediato, su madre cambió de residencia y apenas 20 meses después se casó con un militar. Esto marcó de manera definitiva la vida de Charles Baudelaire. Es muy interesante, ¿no? Porque convertirse en un hijo huérfano de padre, pues afectó mucho al pequeño Charles. Su madre, mucho más joven que el finado padre del poeta, que se casa a menos de 2 años de haber muerto el papá de Baudelaire en estas segundas nupcias con el odiado militar Jacques Aupic, al que Baudelaire odiará el resto de su vida. El militar intentará llevar a Charles por el buen camino, pero fracasará en sus intentos. Hay una cosa bien interesante. Fíjate que también el poeta portugués Fernando Pessoa vive una situación muy similar a la de Charles Baudelaire. Siendo muy pequeño, muere su padre, que era mayor a su madre, y su madre rápidamente se casa. Y experimenta este vacío, ¿no? Yo siento que hay mucha afinidad entre Baudelaire y Pessoa en este sentimiento de orfandad, y que cuando se quieren refugiar en la madre rápidamente busca una figura paterna para ellos que ellos van a rechazar toda su vida. Claro que en defensa de las mujeres de aquella época, yo creo que más que una figura paterna, que seguramente también lo hicieron por eso, pues es que era difícil encontrar una forma de manutención, ¿no? O sea, ser mujer en aquella época pues no era fácil conseguir dinero. Entonces pues tendrían que, y además pues también ser una mujer sola pues tampoco te daba mucha representatividad en la sociedad, ¿no? Sí, era necesario si eras una mujer, sobre todo una mujer de la posición de la madre de Baudelaire, y en el caso de la madre de Pessoa también, pues conseguir un segundo matrimonio en buenos términos. Y bueno, el Jacques Aupic, el soldado, el militar con el que se casa la madre de Baudelaire, va a ser muy exitoso. Entonces, en realidad, un poco la madre de Baudelaire se gana la lotería, y él mismo también, porque Baudelaire va a ser un miembro problemático de la burguesía, y lo que le permite llevar la vida de desenfreno que lleva en su juventud, pues es precisamente la posición social a la que pertenece su madre y su padrastro. Bueno, él nunca estuvo muy motivado, Charles, por la idea de ingresar a la universidad y estudiar como tal una profesión. Sin embargo, leer y escribir fueron sus principales motores. Saciar su curiosidad, su ansiedad por el descubrimiento y la experimentación, y el ocio eran los vehículos que lo llevaron a cultivarse y ser pionero del pensamiento moderno. Baudelaire escribía sobre lo que le daba la gana, anotó Théophile Gautier. Dice Walter Benjamin, el filósofo alemán, autor de los pasajes, de varios pasajes, que es singular la poesía en la poesía de Baudelaire, que las imágenes de la mujer y de la muerte
se compenetren con una tercera, que es la ciudad de París. Y antes afirma que en Baudelaire París se convierte por primera vez en un tema en la poesía lírica, donde su mirada que se posa sobre la ciudad es la mirada del alienado, es la mirada del flâneur. Es, por lo tanto, un pionero también de la literatura de la ciudad, que es un espacio por excelencia de la modernidad. Sí, Walter Benjamin va a escribir dos de los más importantes ensayos sobre la vida de Baudelaire. Uno se llama París, capital del siglo XIX, y el otro que se llama Algunos motivos sobre Baudelaire. Son parte de un proyecto más grande que se iba a llamar Los pasajes o París en el siglo XIX. Es una obra inacabada también, solo se conservan de forma completa esos dos ensayos, y los demás es una pieza documental fragmentaria que nos va enseñar una forma de escritura que ahora se usa mucho, la escritura del fragmento. Y va a ser inspirada por Baudelaire, porque Baudelaire es, digamos, uno de los primeros en dejar constancia de este deambular en la ciudad. La ciudad está cambiando y permite que uno camine de noche. Eso no sucedía en las ciudades, ¿no? La primera ciudad europea, o una de las primeras, porque también en Londres estaba sucediendo, incluso primero, donde hubiera iluminación. Antes no se salía de noche en las ciudades porque era peligroso y porque era oscuro. Las ciudades se iluminan y empieza a haber caminantes y habitantes sociales de la ciudad por la noche, ¿no? Eso de salir de noche, pues en realidad se inventa en el siglo XIX. Diría mi abuelita, el que quiera ver visiones, que salga de noche. Y eso fue algo que seguramente vio mucho Baudelaire. Pero esto no surgió así de la nada, fue un plan macabro que vino de la mente de un ingeniero de apellido Haussmann, quien realizó un nuevo trazado de la ciudad de París con el que se desmanteló el antiguo trazado medieval de la ciudad, entre otras cosas para impedir que las manifestantes inconformes pudieran construir barricadas, y lo que de alguna manera podría neutralizar la eficacia de la protesta social. Y esto logró derrocar de alguna manera la monarquía. Sí, porque antes el trazado de la ciudad de París era un trazado medieval, y entonces las barricadas que pusieron, pues sobre todo en los barrios de la clase trabajadora, fue lo que permitió sitiar a la monarquía, ¿no? En esta guerra urbana de guerrillas. Y bueno, derrotada la monarquía, subiendo los burgueses al poder, dijeron, no nos van a, ya derrotamos a la monarquía, no nos va a pasar lo mismo a nosotros, entonces mejor desarmamos este trazado medieval de la ciudad para que las protestas sociales no tengan el efecto que tuvieron en el pasado. Esto quizá pudo haber sido un spoiler de lo que hoy conocemos como arquitectura hostil, ¿no? Que bueno, en ese momento podría haber sido muy amigable. Ay, vamos a hacer unas grandes avenidas, ¿no? Vamos a hacer unos grandes edificios, pero bueno, tenía un trasfondo bastante nada sutil. Sí, a Haussmann le molestaban los pobres, ¿no? Y hacer estas grandes avenidas y estas grandes obras era, de alguna manera, sacar a los, pues un poco causando la gentrificación, ¿no? Provocando que viniera, el primer movimiento de gentrificación pasó en París, los vecinos del centro urbano de la ciudad se fueron a los arrabales y la clase poderosa pues se quedó con el centro urbano, ¿no? Bueno, la verdadera finalidad de los trabajos de Haussmann consistían en asegurar la ciudad contra la guerra civil, y esto lo dice Walter Benjamin en su famoso libro Los pasajes. De ahí que el Estado burgués moderno eficientó la represión social mediante una ingeniería de ciudad que permitía una mejor vigilancia de los ciudadanos mediante espacios que permitirían una mejor acción de las fuerzas represoras del Estado. Así que cuando vean esa bella avenida de su ciudad, que es grande y arbolada, como por ejemplo aquí en Ciudad de México, Paseo de la Reforma, por ejemplo, o en los años 60, 70, los ejes viales, ¿no? Claro, ajá. Pero ya nos estamos desviando. Todo esto tiene que ver ¿qué tiene que ver con Baudelaire? Dirán, pues todo esto tiene que ver porque esto va a afectar cómo va a construir su obra, pero también va a afectar cómo se comenta el arte, cómo se concibe el arte y cómo el arte
ante estos procesos de modernidad va a reaccionar hacia ellos. Antes que continuemos, tiene que ver una duda que a mí me surge al leer a Baudelaire, y te la pregunto a ti, que eres el poeta, Mijail. Me surge la duda, entonces Baudelaire sí amaba la vida moderna, pero también tuvo siempre una nostalgia por la vida no moderna, ¿no? Sí, había como esta ambivalencia, ¿no? Es el saberse moderno, pero también el escribir sobre la modernidad y sobre estos procesos de la vida moderna. No es inocente, es como, bueno, la modernidad es un cambio de costumbres, es una ruptura con la tradición desde el punto de vista social, que de alguna manera rompe estructuras tradicionales que nos hacen sentir nostalgia por ellas, ¿no? La construcción de ciertas formas de la familia, de ciertas formas de la vida social, empiezan a desmontarse y se empiezan a montar otras, y por supuesto que empiezan a generar lo que podríamos llamar como una molestia, una especie de incomodidad, de tedio, de nostalgia, que le van a llamar el spleen. ¿No? Y que se va a plasmar sobre todo en los poemas en prosa, ¿no? Que él mismo llaman, bueno, que algunos titulan El spleen de París o Pequeños poemas en prosa. Bueno, en El pintor de la vida moderna, que es uno de los libros, una colección fundamental de ensayos sobre el arte y que constantemente reflexionan sobre la moda, Baudelaire define lo bello como algo dual, que está hecho de un elemento eterno, invariable, y de un elemento relativo, circunstancial, que será, si se quiere, por alternativa o simultáneamente, la época, la moda, la moral o la pasión. Esto es lo que dice Baudelaire. Pero, unas páginas más adelante, el mismo Baudelaire define a la modernidad como esa primera mitad de la que está hecha la belleza. Y dice lo siguiente: la modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable. O sea que todo arte está hecho, por una parte, por su tiempo, ¿no? Por el tiempo vivo, en este caso, de la modernidad. Bueno, de ahí que para él, aquellos componentes de la modernidad son inherentes de la realización de la belleza en la obra de arte y por lo tanto se encuentran en la poesía. Finalmente diría, para terminar en este orden de ideas, además de escandalizar con su escritura, con sus acciones, porque era un excéntrico, era un dandy, ¿no? Se paseaba por París del brazo de una prostituta morena, por una prostituta mulata, que usaba el pelo verde, ¿no? Y bueno, escribió este libro famoso que se llama Las Flores del Mal, que lo lleva a juicio. Y casi va a dar a la cárcel, ¿no? Le pide siempre a su amigo Sambev, que es el crítico de moda de esa época, que haga una nota a favor de su libro, y nunca la hace, y cuando la hace inmediatamente se arrepiente, porque en realidad no veía en la escritura de Baudelaire algo destacable. Le parecía solo una excentricidad, un chico excéntrico, pero en realidad estaba modificando la forma en que se escribía poesía, no desde la estructura, porque sigue escribiendo extraordinarios versos, sino que más bien desde la temática. La temática, sí, claro, porque versos abiertamente, pues que aludían a la sensualidad humana, incluso aludían a la parte maldita del que tenemos como personas, ¿no? O sea, eso es a lo que, no sé, temieron de repente. Sí, bueno, en su teoría de las correspondencias, que de ahí precisamente tomamos el nombre para este podcast, él nos da a entender que elementos que pueden convivir en la poesía están en todos lados, tanto en lo bello, en lo abyecto, en el mal. Por eso Las Flores son una investigación moral, en buen sentido, sobre cuál es el papel que juega el mal como una forma de contraste para poder observar
el bien, y en este caso la belleza tradicional, pero también lo que nos descubre Baudelaire es que en lo abyecto, en lo putrefacto, hay revelaciones. A lo mejor no hay belleza en el sentido tradicional de la belleza, pero hay un conocimiento filosófico que trasciende la belleza, ¿no? Y que desde una perspectiva kantiana diríamos que no está en lo bello, sino en lo sublime, ¿no? Una de las canciones más famosas de la banda inglesa The Rolling Stones, que se llama Sympathy for the Devil, al parecer, o bueno, cuentan las lenguas, que está inspirada justamente en el libro de las Flores del Mal. Entonces, bueno, pues hay un dato más para la historia. Sí, no lo dudo, la figura de Baudelaire va a estar constantemente inspirando a un montón de artistas. Bueno, decíamos que además de escandalizar con sus refinados versos y sus temáticas inmorales que aparecen en las Flores del Mal, inmorales entre comillas, pues, Baudelaire innovará con la aparición de sus poemas en prosa, los cuales aparecerán reunidos de manera póstuma bajo el nombre de Spleen de París o los pequeños poemas en prosa. Estos poemas plantean una ruptura radical con la versificación, asimilando en su elaboración algunos giros ensayísticos, sentencias de corte moral, la alegoría recurrente y el aire desenfrenado del relato breve. Su personaje habitual es el flâneur, del que hablábamos hace un momento, el paseante urbano que observa con curiosidad la vida de la ciudad, desdeñada por las buenas y refinadas conciencias de la literatura oficial del siglo XIX. Así, Baudelaire va más allá al preguntarse quién no ha soñado el milagro de una prosa poética, musical, sin ritmo, sin rima, tan flexible y contrastada que pudiera adaptarse a los movimientos líricos del alma y de las ondulaciones o de la ensoñación o a los sobresaltos de la conciencia. Sí, esto es muy importante porque si bien hay antecedentes del poema en prosa, Baudelaire va a generar textos que si uno los mira de forma descontextualizada va a decir, este es un cuento, este es un ensayo, esto es una fábula, esto es una greguería, en fin. Son textos que aparentemente no tienen ese espíritu lírico que podría tener el Gaspar de la Nuit, ¿no? En el que se inspiró para escribir estas prosas. Sin embargo, el carácter alegórico que tienen, que rodea casi todos estos hilos narrativos que él va incorporando en estas prosas, es lo que lo vuelve poético. Y cada uno de los textos, claro, los poemas de Las Flores del Mal van a ser muy importantes, pero desde una perspectiva filosófica van a ser los pequeños poemas en prosa mucho más importante para entender los procesos sociales y estéticos de la modernidad, ¿no? En un país donde ya se hablaba de especulación inmobiliaria, destrucción del patrimonio arquitectónico y gentrificación y segregación social. Así es, el nuevo entorno aliena entonces y se vuelve monótono, se vuelve cotidiano y lo que provoca un estado de nivelación social y una experiencia unitaria. Por lo tanto, lo nuevo, como dice Walter Benjamin, es una cualidad independiente del valor del uso de la mercancía. Es origen de ese halo intransferible de las imágenes que produce el inconsciente colectivo. Es la quinta esencia de la falsa conciencia cuyo agente incansable es la moda. Esto es súper interesante porque aquí ya nos pusimos bastante marxistas, pero bueno, así nadie lo explica mejor que el bueno de Walter Benjamin. Bueno, y de ahí que el surgimiento de la moda sea también una parte inseparable de la modernidad. La moda reviste a las mercancías de una cualidad que se posiciona por encima de su valor de uso. Se va a convertir en un elemento más del fetiche de la mercancía. Para Walter Benjamin, por ejemplo, estos pasajes comerciales, por eso su obra se llama así, esta obra fragmentaria que ahora podemos leer, que en realidad era su fichero, se llamaba Los Pasajes, porque los pasajes se vuelven en un espacio que le permite al dandy, al desocupado, al vago, refugiarse del frío, del calor, de la lluvia, porque eran estos espacios techados donde había grandes vitrinas y es la primera vez que los productos se pueden
ver exhibidos. Se inventa la vitrina, ¿no? Pero se inventan también estos espacios para el ocio, donde el vago, el dandy, el flaneur, puede descansar de su caminata, tomarse un café y discutir. De alguna manera están inventando o se está inventando una forma de ocio. De los desquacerados. Exactamente. Oye, acá en México creo que tenemos un par de estos vestigios de pasajes en el centro histórico. Yo creo que uno de los más conocidos que, bueno, antes se usó en la época mucho más moderna, como una onda así, hacían como eventos masivos, se llama el Pasaje América. Pero si era tal cual lo describes, es un pasaje techado con comercios a los lados, ¿no? Tiene un inicio y un final. Y bueno, yo creo que el más conocido, que tiene ese uso comercial, está usado para todo menos para lo que debe de ser, porque es un pasaje católico donde lo único que hay es afiches de religiosos, ¿no? O sea, bueno, es la mercancía de los sacerdotes, es donde los sacerdotes se compran las túnicas, o te puedes comprar tu Cristo de tamaño familiar. Pero fíjate, a mí me gusta uno que está casi a espaldas del Sanborns, de los azulejos. Ah, claro, también. Ese es muy bueno porque ponen luego como un mercadillo donde puedes conseguir cosas de monas chinas y... Ese es el Pasaje América. Ese es el Pasaje estupendo, América. Porque ahí yo compré algunas cosas, libretas puntuadas, mercadería china, de papelería que está buenísima, ¿no? Entonces, antes lo usaban así como para hacer conciertitos y así, pero ahorita ya está tomado por bazares y cosas, está buenísimo. Pues se conservan y bueno, muchos de estos pasajes pues vienen por la influencia eminentemente francesa que durante el porfiriato pues estuvo muy fuerte, ¿no? Y ya para unos datos curiosos, ya para terminar con el capítulo de hoy dedicado a Walter Benjamin, iba a decir. Bueno, un poco a Walter Benjamin también, ¿no? A Charles Baudelaire, quiero terminar con algunos de sus icónicos fragmentos de sus poemas. Una ciudad cambia más rápidamente que el corazón de un mortal, o los amantes nunca vuelven a encontrarse en una ciudad, dice Charles Baudelaire. Sí, el mal, lo grotesco, lo exótico, como algo bello, se liga con el satanismo y el ocultismo de la cultura goth. Fíjate que sí, efectivamente, yo siento que eso va a generar una línea, o sea, hay una línea familiar entre algunos artistas, ¿no? Que puede llegar hasta, no sé, de Baudelaire hasta Bauhaus, si tú quieres, ¿no? Claro. Pero antes de llegar a Bauhaus o a Lacrimosa o a otras bandas, yo no soy un experto en música gótica, yo creo que tú sabes más que yo, pero es evidente que Baudelaire influenció a Isidore Ducas, que es el conde de Lautréamont, y sus cantos de Maldoror, que también tienen una gran influencia en los músicos y en los escritores de literatura gótica y gore, pero también está Arthur Rimbaud con su temporada en el infierno, y van a estar, bueno, también va a influenciar a los surrealistas y a otros, sobre todo su visión de la vida moderna va a influenciar a otros que no son tan cercanos desde una visión romántica o la visión post-romántica que tiene Baudelaire, como los futuristas, pero sí, sus reflexiones de la modernidad sí va a influenciar a los colegas de Filippo Tommaso Marinetti, ¿no? Y a otros más. Valdría la pena hablar un poco sobre la situación de cómo murió nuestro poeta, nuestro héroe de la modernidad, que murió en una época que eran vacaciones. No había nadie en la ciudad. Muy pocos de sus amigos fueron al velorio. Él murió en circunstancias muy, muy terribles, teniendo algunos episodios mentales fuertes. Estuvo en Bélgica, en Bruselas, intentando, porque se decía que ahí sí lo querían y sí lo respetaban, pero al final se decepcionó. Escribió una novela que hasta hace muy poco se tradujo al español, que se llama Pobre Bélgica, donde habla muy mal de los belgas. Luego se enferma, queda parapléjico, luego pierde la voz, se refugia en el amor de su madre, a la que por fin puede
tener para él solo, porque el militar Opic ya había muerto, pierde la voz, sufre afasia y muere así. Muere y lo van a enterrar. Y llegan muy poca gente, como ya lo dije. Llega un nuevo poeta que muchos dicen que es el relevo de Baudelaire, pero en realidad yo creo que es el punto de encuentro entre Baudelaire y Rimbaud, que es Paul Verlaine, que llegan, pues nadie lo invitó al sepelio de Baudelaire y él es el que narra, ¿no? Cómo lo entierran ahí, cómo hay poca gente, cómo está todo desangelado, cómo de repente hay truenos y empieza a llover. Y todas las muy pocas personas que estaban ahí, pues se terminan yendo porque no se quieren mojar. Y así fue como terminan los días de este extraordinario artista que es Charles Baudelaire. Es justamente Paul Verlaine quien lleva esta historia, como bien dices, la historia de Charles Baudelaire junto con otros poetas al compendio de los poetas malditos de Paul Verlaine. También es importante mencionar... Bueno, Baudelaire no es incluido, pero sí es mencionado. Sí es mencionado, sí es mencionado. También es importante mencionar, como bien mencionaste hace un momento, que la influencia de Charles es, bueno, inacabable, vaya, aunque no en la cultura popular no es tan perceptible o vaya, no, la referencialidad no es tan palpable porque pues en una canción no te van a decir, ay, es mi, mi referencia. Es mi Charles. Homenaje a Baudelaire. Ajá, pero vaya, sí es perceptible en algunas de las letras como las de The Cure, que sí se puede notar casi a leguas que están fuertemente influenciados por la poesía de Charles Baudelaire, sobre todo en una canción que se llama How Beautiful You Are, que está notoriamente influenciada por el poema, bueno, traducido al español se llama Los ojos de los pobres, que viene en el Esplendid justo de París, y bueno, esa es como una de las referencias más notorias de otras varias en la discografía de The Cure hacia la poesía de Baudelaire, ¿no? Hay un montón de referencias en la música, sobre todo rock, y como bien dijiste, en la cultura gótica y dark, autores españoles, autores ingleses, desde Bauhaus, Joy Division, retoman frases o a lo mejor un poco de la filosofía de Charles Baudelaire, ¿no? Yo creo que uno de los principales legados de Charles hacia la cultura pop, principalmente hacia el rock o muchas de las canciones, es que hay todo un legado de canciones hacia las ciudades que hasta hoy perdura. Hoy no deja de haber cantautores que le hacen canciones a las ciudades y no deja de haberlas. Hasta el día de hoy, si nace una banda, nace con una canción dedicada a la ciudad. Sí, uno no entiende muy bien esta tradición de la canción de la ciudad, ¿no? La ciudad de la furia. Incluso Chilanga Banda, aunque habla de los personajes de la ciudad, es un canto de la ciudad. El gran circo es esta ciudad de la maldita. Esa es buenísima y en realidad se parece mucho a la prosa de las multitudes, ¿no? que tiene Baudelaire en el Esplendid de París, ¿no? Y esa es una de mis canciones preferidas de la ciudad, ¿no? De la maldita vecindad. Muy bien, Mijael. Pues bueno, con esto ahora sí terminamos esta sesión de hoy dedicada a Charles Baudelaire. Esperamos que en lo consecutivo nos sigan escuchando. Y cuéntanos qué tenemos para más adelante. Pues bueno, estamos preparando cosas que tienen que ver con la tecnología y las artes y las mujeres en el arte también. Bueno, pues yo soy Mijail Lamas. Yo Alejandra Vilés y nos escuchamos en la próxima.